Por pago de renta de habitaciones del patrón al trabajador, tampoco puede ser mayor al 15% del salario. Obviamente sabemos que en cuestiones de Infonavit, por ejemplo, el 1% del salario. En el caso de las cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y cajas de ahorro, hasta el 30% del salario mínimo. Y en el caso del pago de pensiones alimenticias, sí tendré que sujetarme a la resolución del Poder Judicial, en particular del Tribunal Familiar, que me ordene que le retenga al trabajador X porcentaje. Para el caso de las cuotas obreros sindicales, también lo previsto entre los acuerdos del sindicato con los trabajadores, que por lo regular oscilan entre el 1 y 2% de los salarios, no más. Esto es por lo regular, ¿sí? No quiere decir que pueda ser otra cantidad distinta, sí lo puede hacer. Y en el caso del Infonacot, hasta el 20%, obviamente, de los salarios. Pero si no es por estas circunstancias y con estos porcentajes o topes, no puedo llevar a cabo descuentos a los salarios de los trabajadores. Y esto, obviamente, lo revisa la inspección y es a donde se va. Pide los recibos, detecta descuentos y empieza a hacer cálculos. Oiga, ¿cuánto le descontó aquí? No, pues que la mitad, porque quedamos que el 50% de su salario. No, es motivo de sanción. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Otro de los puntos que también nos revisa y donde tenemos inconsistencias, las jornadas de trabajo. Puedo no llevar a cabo un control y registro de asistencia. El problema es que es en mi perjuicio. La verdad de las cosas es que nos sirve de mucho, aunque sea en una libreta, aunque sea un registro manual. ¿Para qué? Para el caso del tiempo extraordinario. Si el trabajador alega el pago del tiempo extraordinario, el patrón es el que tiene la obligación de comprobar que para empezar no lo tuvo. Y si lo tuvo, pues que se le pagó conforme a las reglas que nosotros conocemos en el artículo 123 constitucional o en la Ley Federal del Trabajo. Pero para comprobarlo, requiero precisamente las tarjetas o registros de asistencia. Por lo tanto, sí es para beneficio del patrón que nosotros llevemos a cabo estos controles de asistencia de los trabajadores. Entre otras cosas, más que nada, para determinar el tipo de jornada que estamos manejando, el tiempo extraordinario y en todo caso también el pago de los mismos. Respecto de las vacaciones, no respetamos el cuadro conforme al artículo 76, ¿sí? Todavía el día de ayer estaba discutiendo con una empresa porque me alegaba que puede ella de manera discrecional señalar el número de vacaciones que puede tomar el trabajador y dejar pendiente para otro periodo cuando tenga menos trabajo el goce y disfrute de sus vacaciones. No es así, ¿sí? Las vacaciones están establecidas específicamente en el artículo 76 y ahí nos dice por cada año cuánto nos corresponde. Si se genera el derecho, el trabajador tiene la obligación, tiene el derecho de poder tomarlas dentro de los 6 meses siguientes y el patrón la obligación de tener que coordinarlo con él para que no afecte los trabajos en la empresa. No puede compensarlos y después de esos 6 meses, entonces sí, si el trabajador no los tomó, se los tengo que pagar. ¿Sí? Y hay jurisprudencia que nos dice que esto no es una compensación en violación a lo que maneja el 76 al 81 de la Ley Federal del Trabajo. Por otro lado, ¿qué error se comete también en las vacaciones? La verdad, no sé si reír o llorar cuando los trabajadores se acercan conmigo y me dicen, es que tengo 35 días de vacaciones acumuladas, es que tengo 3 meses acumulados de vacaciones. Chin, qué pena me da tu caso. ¿Por qué? Porque las vacaciones, de acuerdo a la prescripción conforme al artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, tienen un año para exigirse y para gozarse. Por lo tanto, yo también caigo en responsabilidad como patrón si se presenta un inspector de trabajo y me detecta que hay vacaciones que no han sido tomadas por los trabajadores. ¿Por qué fulano de tal no tomó vacaciones 2019? Pues porque no las quiso. ¿Por qué fulano de tal no tomó vacaciones 2018 y 2019 las tomó parcial? Pues porque lo acordamos, pero ahí las tiene, cuando él quiera las toma, ¿eh? No. Espérame, empresa, no se trata de una negociación, la ley es clara. Tiene la obligación la empresa de otorgarle este periodo vacacional y el trabajador el derecho de disfrutarlo cuando se genere dentro de los 6 meses posteriores. Por lo tanto, multa, chin.
y procede, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en consideración. Errores en el pago de aguinaldo. Fácil, el día 20 de diciembre. Es que lo meto al sistema contable y me arroja el pago el día 20. Pues sí, pero la ley dice antes del 20. Señores, es el 19, el último día de pago. Y esto ya lo sabe la Inspección de Trabajo. Cuando revisa los recibos de aguinaldo que ve, día 20 de diciembre, el día de pago, ni modo, con sanción. Oye, ¿por qué? Si yo lo pagué, pues por eso, porque interpretaste mal. La ley dice antes del 20 de diciembre. Entonces, ese es el error más común en el pago del aguinaldo. Es más, todavía el año pasado nos topamos con una empresa que nos decía, es que aquí se dan 10 días de aguinaldo, porque así lo acordamos todos. Y los trabajadores y yo, bueno, toda la vida hemos manejado 10 días de aguinaldo, todos estamos de acuerdo, estamos a gusto, siempre se les ha cumplido, y de común acuerdo establecimos 10 días de aguinaldo. Por lo tanto, procede la costumbre laboral y yo, patrón, voy a seguir pagando mis días de aguinaldo. Ajá, no me digas. Bueno, pues necesitas un abogado para que te oriente y te diga que, para empezar, la costumbre en materia de trabajo opera en favor del trabajador, no del patrón. Y que sí es cierto que se trata de actos repetitivos en un periodo constante con las mismas circunstancias, pero no como tú lo estás manejando. Por lo tanto, eres motivo de sanción porque no has pagado el total de los mínimos que se manejan en el artículo 89 con relación al aguinaldo, que es de 15 días, y además todavía tienes que hacer pago de las diferencias que has omitido, ¿sí? Es que aparte hay prescripción, ¿sí? Pero hay una confesión expresa también, donde tú mismo estás señalando el por qué no estás pagando los 15 días. Entonces, sí pudiera haber una cuestión ahí de conflicto para las diferencias y obviamente para una sanción correspondiente. En el caso del reparto de utilidades, 3 documentos esenciales que se requieren por parte de la Oficina de la Inspección. La declaración anual del ejercicio inmediato anterior, que se haya entregado a la comisión mixta mediante un acta correspondiente y aparte que de ella se determine si hubo utilidad o no a repartir para saber, uno, si se presenta el proyecto de reparto y los recibos de pago, o dos, simple y sencillamente se elabora un acta donde se determina que no hubo utilidad a repartir. ¿Cuál es el error aquí? Uno, no integramos la comisión. Dos, integrada, no tenemos un acta donde recibió la declaración anual. Y tres, no tenemos el acta donde determinó el resultado, si había o no utilidad a repartir. Y obviamente que haya vigilado este procedimiento de reparto. Entonces, son los puntos esenciales que vigila la Inspección de Trabajo. Tengo mi comisión, todas las comisiones, no nada más el reparto de utilidades. ¿Cómo la integraste? Ah, pues son personas de confianza del área administrativa porque son los que conocen la información. ¿Y los representantes de los trabajadores? No, pues a ellos nada más se les informa. Error, pum. Las comisiones son bipartitas, con igual número de representantes de trabajadores como del patrón, ¿sí? Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Es que la integré con personal de confianza, que son de base, y aparte los administrativos, los directores, para que haya una diferencia. No, el personal de confianza, lo dice la ley, específicamente no puede participar como representantes de los trabajadores de base o sindicalizados, porque en términos del artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo son representantes del patrón y por consecuencia intervienen, si lo hacen, como representantes del mismo, no de los trabajadores. Tengo que juntar a los trabajadores y en el acta de integración de las comisiones, en este caso de PTU, ellos deben señalar a sus representantes para que se integren a la comisión. Otro de los errores frecuentes, donde siempre procede la multa, porque es muy raro que las empresas lo tengan, el otorgamiento de becas, alfabetización y fomento a actividades culturales y deportivas. Es que soy una oficina administrativa, es que, pues, ¿dónde los voy a poner a hacer ejercicio? No tengo las instalaciones. No es que los pongas a hacer ejercicio, es que debes fomentarlo. Entonces, o los mandas a algún curso, o les sustentas alguna capacitación, o les das el otorgamiento de alguna beca en esta materia cultural o deportiva, o los mandas, por ejemplo, si tengo sindicato ahí al Congreso del Trabajo y los mando a los Juegos Nacionales de los Trabajadores que por cuotas representativas, bueno,
pues hasta me traen diplomas y capacitación sustentada por la CODEME y el Seguro Social, y esto pues me libra de muchas broncas, porque por una cantidad mínima puedo llevar a cabo el otorgamiento de becas y alfabetización, no solamente en actividades culturales, sino también deportivas. Y aquí es donde mucha empresa es sancionada, porque no pone atención a esto. Es que el director general y el director de área se van al gimnasio, entonces metí la factura a nombre de la empresa. Sí, pero espérame, esto no es para el personal de confianza. Esta obligación es para con los trabajadores de base o sindicalizados. Y eso es lo que en muchas de las ocasiones no observo. Y aquí soy sancionado. Pagos al Seguro Social, Infonavit e Infonacot. Hasta un año retroactivo me pueden requerir y aquí el problema es que en muchas de las ocasiones no los tengo. ¿Sí? O los tiene el contador externo. Bueno, pues ya pediré término para poderlos presentar. Pero sí es importante que consideremos que hasta un año sí me pueden requerir estos pagos o enteros al Seguro Social, Infonavit e Infonacot. Es más, ninguno quiere el crédito de Infonacot. No, pero ¿tienes tu registro como patrón ante el Infonacot? No, pues tampoco lo he sacado porque nadie me lo ha pedido. No, 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 no. Una cosa es que nadie te lo pida o nadie lo requiera y otra cosa es que debas tener tu registro ante el Infonacot. Entonces, sí lo debes tener y es sancionable también porque sí lo requiere la inspección de trabajo. Esto nada más en la parte laboral, en la parte de condiciones generales de trabajo. Y si se les hizo mucho, es poco, porque la parte de condiciones de seguridad e higiene industrial y salud en el trabajo es 3 veces más esta información fácil. Y de manera general lo vamos a tocar. ¿Qué me van a pedir en materia de seguridad, salud e higiene industrial? Bueno, pues me van a pedir lo correspondiente a las herramientas, si es que me dedico a cuestiones de producción. Porque hay que dejar en claro también esto. Toda la parte de la seguridad e higiene se me va a exigir en cumplimiento con base a 3 puntos específicos. Primero, a la actividad o giro de la empresa. Segundo, a la dimensión o capacidad de la misma, es decir, cuántos trabajadores tengo. Y tercero, al tipo de inmueble o establecimiento en el cual establecí mi fuente de empleo. Particularmente yo he oído de forma reiterada a la Secretaría del Trabajo que señala que la seguridad de higiene y el cumplimiento de las normas oficiales de trabajo, salvo excepciones, van encaminadas al inmueble donde se encuentra la empresa. Y sí, efectivamente, porque el inmueble nos va a determinar el mucho qué norma oficial va a proceder. Pero también, obviamente, a la actividad, como dijimos, y de ahí pues podemos determinar, por ejemplo, en el caso de las herramientas, qué es lo que procede. Si yo me dedico a cuestiones de producción, pues obviamente voy a manejar herramientas. Entonces, los manuales instructivos de operación, mantenimiento y limpieza de las herramientas e incluso de la atención de primeros auxilios en caso de presentarse alguna eventualidad por el manejo y uso de herramientas, es un punto que me va a manejar y me va a preguntar la inspección de trabajo. En cuanto a los agentes contaminantes biológicos también, si de la producción o actividad que yo manejo existen agentes contaminantes biológicos. Es que no tengo nada, ¿sí? ¿Cómo que no tienes nada? Pues estamos hablando y estamos gritando porque no oímos. ¿Y eso qué? O sea, pues no se oye nada, pero pues nada más es una máquina que está ahí pegando sin ningún problema, pero pues no hay agentes contaminantes biológicos. No, espérame, necesitas una capacitación de adiestramiento para que te explique que estas condiciones que ponen en riesgo los sentidos humanos son agentes contaminantes biológicos. Es un agente que está afectando tu sistema auditivo, que está afectando tu capacidad visual, porque no hay condiciones de iluminación, que está afectando tu motricidad, porque hay condiciones de vibración constante, ¿sí? Que está afectando en un momento dado tu piel, también en un momento dado. ¿Por qué? Pues porque hay cuestiones que del ambiente de alguna manera están afectando y están haciendo que se te abran las palmas de las manos o los dedos, las huellas de los dedos. Como por ejemplo, miren, hace un par de meses me presenté en una empresa agrícola ahí en el estado de Michoacán. Y es una agrícola que se dedica a la plantación y cultivo, obviamente, de jitomate. El jitomate, ya viéndolo de manera específica, produce cierta acidez y se corta con la mano.
no se corta con cuchillas o con guantes porque se puede dañar el producto. Entonces se corta con la mano, con la uña. Y ese grado de acidez que produce el jitomate, con el paso del tiempo, ocasiona que las personas que se dedican a cortarlo, precisamente tengan llagas en las huellas de los dedos, ¿sí? Y en las palmas de las manos. Esto obviamente es un agente contaminante biológico que afecta directamente a los trabajadores. ¿Qué es lo que se debe hacer para evitar estas circunstancias? Usar guantes. ¿Qué tipo de guantes? No sé si de hule, si de látex. Usar algún químico que contrarreste la acidez, probablemente. Usar algún tipo de crema, no lo sé, porque también la crema o el químico puede afectar a lo mejor el producto. Este tipo de evaluación, este tipo de análisis, este tipo de manuales de operación, en lo que debe hacerse y obviamente cómo atenderse una persona cuando sea afectada, es lo que se va a manejar cuando se presenten agentes contaminantes biológicos. En cumplimiento a la norma 001, incluso se revisa y se pide todo lo que tenga que ver con edificios locales, instalaciones y áreas de trabajo. Es que solamente soy un despacho contable con 6 personas. Nada más somos mis chambeadores y yo. Es más, son auxiliares contables, ¿sí? Les doy chance de que practiquen aquí. Pues sí, pero tienes el cumplimiento de una norma 001 de edificios locales, instalaciones y áreas de trabajo. Pues, ¿qué van a tener? ¿Quién me requiere la norma? Ah, pues, ¿qué no has oído de los sismos? ¿Qué no estás en una zona sismológica como la Ciudad de México? ¿Qué no tuviste un S19 en el 2017? ¿Qué no hace 33 años atrás tuvimos también el sismo en el 85? Ah, entonces requieres o no condiciones estables en los locales, edificios e instalaciones. ¿Cómo qué? Como tu estudio estructural, del cual todos oímos hace un par de años. Como tus salidas de emergencia, como tus rutas de evacuación, como tus áreas de trabajo con áreas de paso despejadas, como tu capacitación en el manejo de brigadas para poder evacuar el inmueble. No, pues sí, pues a eso refiere precisamente en la norma 01 en torno a los edificios locales, instalaciones y áreas de trabajo. Entonces, sí eres sujeto de ser auditado en ese sentido. Por otro lado, prevención, protección y combate contra incendios, norma 002. Es que no la requiero, ¿sí? Aquí nunca hemos tenido ningún incendio, aquí no pasa nada. Es más, nada más tenemos computadoras, ahí se acabó, el papel está ahí aparte, güey. No, pero espérame, ¿y no eres sujeto de un conato de incendio? ¿Y las computadoras no se conectan a la electricidad? ¿Y no puede haber una variación de electricidad que produzca a lo mejor un chispazo y como consecuencia de ello este conato con el cual se puede incendiar la fuente de empleo? Pues sí, pero pues es un porcentaje mínimo probable, no, pues es que no es que sea probable o no, es que lo requieres, aunque seas una empresa donde tengas 4 paredes, nada más están 4, nada más ahí trabajando, por lo menos requieres un extintor. Es que me conseguiste extintor y lo bajé del auto. Espérame, también hay un estudio que me va a determinar el tipo de extintor que requiero, cada cuántos metros cuadrados lo requiero, a qué altura debe estar colocado, porque cometemos muchos errores en ese sentido. Tenemos los extintores ahí en el suelo, no están señalizados, están obstruidos con papelería, con maquinaria, con cajas, con archivo. Bueno, es un desastre. Es más, no son revisados año con año respecto de su descarga y carga correspondiente. Y cuando se tienen que utilizar, no sirve, no sale el polvo químico. Entonces no son de utilidad y no podemos afrontar un conato de incendio. Peor aún, nadie sabe utilizarlo, ¿sí? Entonces, esta capacitación que tiene que ser constante, permanente, anualmente con los trabajadores, que sí tengo, perdón, que otorgarles, no importa lo que me dedique, es un punto que yo debo observar. Me sucedió algo bien curioso en una fuente de empleo hace algunos años, donde me presenté a hacer una auditoría interna, y obviamente por el despacho, previa a que llegara una auditoría de trabajo, y le requería al área administrativa pues, el manejo y uso de extintores. Y les decía, ¿dónde están los extintores? Ya recorrimos la planta, no hay ninguno. ¿Sí? En ninguna parte encontré un solo extintor. Y me decía el contador, es que sí tengo. Y me presentó la factura donde había 15 extintores que habían comprado para la empresa.
Bueno, pues lo justificas en papel, pero ¿dónde se encuentran los extintores para poder hacer frente a una contingencia de esta naturaleza? Me dijo aquí, y voltea y me abre un anaquel a un lado de su escritorio, y dice, aquí los tengo todos, es que no los pongo porque se los roban. Oye, pues no inventes, y si el conato de incendios se da en el área administrativa, ¿cómo rayos vamos a sacar los extintores y vamos a hacer frente a este conato de incendio, no? O sea, no es posible que los puedas manejar de esta manera, no. Entonces, no podemos hacer este tipo de actitudes, este tipo de cosas que la verdad van en perjuicio, obviamente, del centro de trabajo y que no nos benefician en nada. Es más, si el inspector se hubiera presentado, bueno, aparte de reírse igual que yo, pues hubiera sancionado, evidentemente, porque no podía tener estos extintores guardados en un anaquel ahí junto a él para que no se los robaran, como él lo decía, ¿no? Entonces, son cuestiones que debemos tomar en cuenta. En cuanto al manejo de sustancias químicas peligrosas, si las hay que atender a la norma oficial respectiva para poder determinar cuáles son, en qué volumen se manejan, qué equipo de protección tienen que utilizar los trabajadores y también los manuales de operación y de atención de emergencias en caso de presentarse. En alguna ocasión, en una escuela, precisamente en una inspección que se nos presentó por parte de la Secretaría Federal del Trabajo, un inspector absurdamente nos decía que esta escuela manejaba sustancias químicas peligrosas. Y le alejaba yo, bueno, pero ¿por qué? Me dice, es que tienen un área donde manejan pinturas para los trabajos escolares. Oye, no inventes, ¿y qué no has leído la norma, tú, inspector de trabajo, que me dice que a partir de determinado volumen en el manejo de estas sustancias se considera ya obligatorio todo este tipo de cuestiones en torno a las sustancias químicas peligrosas? Este manejo mínimo es, por favor, o sea, irrisorio hasta que tú me lo estés planteando, donde me requieres las hojas, donde viene la determinación química, donde me requieres un manual de operación, donde me requieres un manual de estiva o almacenaje, donde me requieres un manual de emergencia para su utilización. Digo, es absurdo porque entonces el que no ha leído la norma eres tú, no yo. Y por unos botes de pintura que utilizan los niños para hacer trabajos, no me puedes requerir, obviamente, este tipo de cuestiones en torno a la norma de sustancias químicas peligrosas. Y esto se los comento ¿por qué? Porque hay que tener en cuenta que en la actualidad son 43 normas oficiales mexicanas que emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en torno al cumplimiento de la materia de seguridad, higiene y salud en el trabajo. Pero no todas las normas no son aplicables en todas las fuentes de empleo. Vamos de nueva cuenta a observar que la capacidad de la fuente de empleo, la actividad y el inmueble en donde se encuentra es lo que me va a determinar qué norma me va a aplicar. Y por lo tanto también esto es a criterio por parte de la autoridad del mucho. Si el inspector de trabajo, como en el caso que les comento, me exige al cumplimiento de alguna normatividad, pues me tiene que justificar por qué me lo está exigiendo. Pero si yo sé que no aplica, entonces es un punto que admite una prueba en contrario y por eso, consecuentemente, el hecho certificado por el inspector va a dar lugar a un procedimiento donde puedo contravenir ese resultado e incluso la palabra del inspector porque puedo ofrecer algún medio probatorio que me dé la razón. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, el inspector no es el todopoderoso, no tiene la última palabra. Su palabra puede ser susceptible de ser desvirtuado mediante los medios probatorios correspondientes.